Padre, amados, soy el pastor Pablo González. Entramos al tema del día de hoy. El domingo, para la gloria del Padre, Él nos hablaba acerca de los beneficios que es estar en una casa. Podemos ver que Jesús nació en un pesebre, pero el momento en el cual los Reyes Magos le llevan los regalos a Jesús, le llevan la adoración, fue ya en una casa. Entonces, si tú te puedes dar cuenta, sobre esa casa había una estrella, porque fue la estrella que siguieron los Reyes Magos. Y para todo esto, pues en mi espíritu y mi cabeza estaba resonando el tema de lo de la casa, y quiero expandir un poquito más el tema del día de hoy hablando acerca de la casa. Si tú te puedes dar cuenta, o si definimos lo que es una casa, es el lugar en donde tú vives. Suena bien lógico y dirán, pastor Pablo, qué redundante está sonando, pero es la verdad. La casa es el lugar donde vivimos, donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos cómodos, donde tenemos nuestra comida y donde vivimos con nuestros seres amados. Y en este caso, si hablamos de la casa espiritual, que es Rey de Reyes, obviamente es en el lugar donde me siento cómodo, en el lugar donde mi Padre me asignó, donde tengo a mi familia de la fe. Pero si hablamos de la casa terrenal, biológica y demás, porque sabemos que hay una casa en la eternidad donde dice Jesús que está preparando muchas moradas para nosotros, y gloria al Padre, en su momento será espectacular eso. Pero regresando al tema de la casa aquí física, yo quisiera recalcarte y recordarte que donde hay salvación, el Padre se posiciona y hace que cualquier elemento de la naturaleza se ponga a favor de ti. Entonces no te asombres que si tú tienes en tu casa algún tipo de siembra de mucho fruto, no te asombres si tú plantas, no sé, algún tipo de flor, algún tipo de rosa en tu casa de fruto, porque tu casa es casa de salvación, está señalizada o está señalada por el Padre como casa de salvación. El punto aquí es dejar que entre Jesús a tu casa. Entonces, si una persona lleva a Jesús a la casa, es el momento en donde se tiene que volver realidad la palabra que dice Josué, donde dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, el cambio empieza por una persona, y esa persona hace que los demás de la casa, los demás que viven con él, cambien, y la casa se vuelva un imán de bendición. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Porque qué bonito y se oye fantástico, se oye muy bendecido y se oye espectacular que mi casa esté una estrella en el cielo o esté señalizada por nuestro Padre. Se oye muy bonito, pero hay ciertas cosas o ciertos requisitos que debemos de entender, o responsabilidades que tenemos que saber, que tenemos que llevar para que las bendiciones se queden en nuestra casa, permanezcan, fructifiquen, se multipliquen, se tripliquen, se cuadrupliquen y no se queden estancadas o simplemente se vayan. Entonces el día de hoy quiero hablar de eso. Si tú estás viendo el día de hoy por primera vez esta transmisión, quiero que le des el lugar a Jesús en tu corazón y repitas después de mí esta oración para obtener salvación. Di conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco como mi Salvador, yo te reconozco como mi Padre, yo reconozco que tú moriste y resucitaste por mí. Te doy gracias y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, y yo reconozco que tú eres mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y gloria al Padre, eres salvo, has adquirido la salvación, el mayor regalo que el Padre te puede dar. Si tú lo hiciste por primera vez, escríbenos un WhatsApp. En la pantalla está saliendo el número, o durante todo el video saldrá el número de WhatsApp de la iglesia, o deja un comentario en YouTube, en Facebook, en cualquiera de las plataformas virtuales que lo estés viendo. Y ahora, ya teniendo a Jesús en tu corazón, yo quisiera que me acompañes a Isaías 56:7. En Isaías 56:7 dice lo siguiente: yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Obviamente, si leímos el contexto de Isaías 56, está hablando de salvación, y está hablando acerca del pueblo de Dios, y está hablando también acerca de otra parte que no es el pueblo de Dios, y dice diferentes cosas acerca de la salvación, de cómo entrar, de cómo quedarse fuera y demás. Pero en este versículo en específico me doy cuenta que habla de un santo monte, me doy cuenta que hay una alegría, me doy cuenta que hay holocaustos y sacrificios,
y me doy cuenta que hay oración. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el Santo Monte, obviamente, el Santo Monte hace muchas veces referencia al Monte Sión, y sabemos que el Monte Sión es el monte de adoración, es el monte donde se le ofrecían holocaustos a nuestro Dios. En la actualidad, gloria al Padre, tengo la oportunidad de haber visitado el Monte Sión, y es bello, es hermoso. Incluso parte de la historia de David está en ese lugar, y es un lugar hermoso. Entonces, el primer punto del día de hoy es poder entender que mi casa, siendo una casa de salvación, tiene que haber adoración. Ese es el primer punto de hoy. Cuando la casa se vuelve una casa de salvación, yo tengo que tener adoración en mi casa. ¿Cómo adoro en mi casa, pastor? Pues sencillo, puedes tú cantar, puedes tú danzar en tu casa, pero otra cosa más práctica podría ser con tus palabras, podría ser cómo tú te desenvuelves, cómo tú te desarrollas con los tuyos. Porque muy fácil es poder tener una buena cara de un buen cristiano en un domingo en la iglesia, pero en nuestra realidad de todos los días, en nuestra casa, ya es una cosa distinta. Entonces creo que la adoración obviamente tiene que salir de nuestro corazón y tiene que ser una adoración genuina. Y esa adoración va a agradar al Padre. Sabemos que ya no hay sacrificios, porque el sacrificio más grande lo hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, pero sí hay adoración. Y si tu casa es una casa de salvación, tiene que haber adoración. Y la adoración hace que las atmósferas, los ambientes de tu casa permanezcan santificados, permanezcan en un estado permanente de adoración al Padre. Entonces yo te aconsejo, si tú tienes la oportunidad de poder poner música de adoración en tu casa durante todo el día, hazlo. Si tú tienes la oportunidad de poner un verso bíblico en tu pared, hazlo. Si tú tienes la oportunidad de orar con tu familia diariamente, hazlo. Y haz todo lo que conlleve o todo lo que sea o que tenga que ver con adoración, para que tu casa se vuelva una casa de adoración al Padre. Entonces, cuando nuestra casa se vuelve una casa de adoración al Padre, los ambientes espirituales cambian. Luego de adoración, obviamente habla de alegría, porque dice, y los alegraré en mi casa de oración. Entonces, quiere decir que cuando hay salvación, dice la palabra que hay fiesta en los cielos. Cuando hay adoración aquí en la tierra, el Padre se pone feliz y hace que nuestra adoración suba con olor grato. Y eso va a traer alegría a nuestra casa. Entonces, tal vez en este momento el estado de tu casa ha sido difícil, el estado de tu familia ha sido difícil, y la solución en tu casa es llevar salvación y adorar. ¿Para qué? Para que el gozo del Señor entre a tu casa, para que el gozo de nuestro Padre entre y more en tu casa. Entonces, si tú dejas entrar la salvación y adoras en tu casa, vas a cambiar los ambientes espirituales. Y está bien lógico, porque si tú cambias los ambientes espirituales, vas a tener alegría, vas a tener gozo y vas a poder gozarte con todos los tuyos. Creo que si tú te casaste alguna vez, si tú decidiste contraer matrimonio con alguien, es porque quieres ser feliz. Si tú decidiste formar una familia, es porque quieres ser feliz. Y muchas veces las circunstancias de la vida hacen que cuesten seguir adelante y demás, o uno siente la vida cuesta arriba. Pero cuando tú ves realmente lo que tienes en tu casa y que es a Jesús, más la adoración que le das, Él te va a traer alegría a tu casa. Y recuérdate que el gozo es un fruto del Espíritu. Es algo por lo que tú trabajaste, o es un don que Él te regaló y te lo tienes que aprovechar. El gozo no es estarme riendo todo el día. El gozo es tener la seguridad dentro de mí, en mi espíritu, que el Padre está conmigo, que no me va a defraudar, que no me hará falta. Y yo te profetizo a ti en tu casa que tus alacenas estarán llenas, que tus despensas estarán llenas, que todo lo que hagan los de tu casa va a prosperar, que tu casa va a ser una tierra bendecida, que tu casa es una tierra bendita. Y yo declaro bendición para toda tu casa, para toda tu familia. Pero tenemos que entender que tenemos que dejar entrar la salvación, tenemos que adorar en nuestra casa para que venga el gozo a ella misma. Después de esto, obviamente sigue hablando el profeta Isaías de holocaustos y sacrificios. Y me llama la atención porque termina el verso diciendo, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ese es el tercer punto del día de hoy, la oración. La oración es vital para que tú puedas mantener tu salvación, para que tú puedas mantener los ambientes espirituales adorando al Padre toda tu casa, y para que tú puedas estar con gozo. La oración es vital. Yo creo que
En el momento que tú escuchas al Padre, así como lo hizo María y José, pudieron escuchar a Dios y seguir las instrucciones para no caer en las trampas de Herodes, para poder salvar de la muerte al niño Jesús. Tú puedes escuchar la voz de nuestro Padre, de nuestro Dios, y hacer su voluntad. Y cuando tú escuchas la voz del Padre, tú vas a ir por el camino correcto. Y eso se logra orando. Muchas veces por cansancio, por oficio, por tener tantas cosas que hacer, las personas dejan por un lado lo que es la oración. Y la oración es vital para una familia. Entonces, si te das cuenta, el profeta Isaías dice, porque mi casa será llamada casa de oración. Te pregunto el día de hoy, ¿tu casa, tú la podrías llamar hoy casa de oración? ¿O crees tú que le falta un poco? Y tú me decís, Pablo, tal vez usted porque es pastor, tal vez tú porque te dedicas a eso. Sí, me dedico a eso, pero me cuesta igual que a ti. No quiere decir que yo sea un superhombre o que los pastores, ministros y demás sean superdotados. No, gloria al Padre, tenemos un ministerio, pero también nos cuesta muchas veces. Y tenemos que entender que el tiempo de oración se tiene que preparar. Muchas veces se tiene que calendarizar y muchas veces va a ser espontáneo. Pero el punto es de que tu casa se vuelva una casa de oración. Entonces el día de hoy tenemos que entender que hay 3 cosas claves para que nuestra casa se mantenga con bendición. La primera es la salvación, dejar entrar a Jesús. La segunda es la adoración, que trae el gozo. Y la tercera es la oración, que va a hacer que permanezca la bendición en tu casa. Lo vuelvo a repetir, la primera es dejar entrar a Jesús, que es la salvación. La segunda es la adoración, que trae gozo. Y la tercera es la oración, para poder permanecer en Él. Entonces yo aquí en las notas puse, a Jesús le llegaron los regalos a la casa. Entonces puse yo, tenemos que entender que nuestra casa tiene una identificación que nuestro Dios la hace o la pone, la cual hace que traigan los beneficios para nosotros. Y hace que vengan todas las añadiduras que el Padre tiene preparados para nosotros. Pero tenemos que entender que tenemos que cumplir con los requisitos que la palabra nos dice. Entonces el día de hoy es para hacerte una reflexión y preguntarte cómo estás llevando las cosas en tu casa. ¿Será que tú como sacerdote, como encargado o como encargada de tu casa, has dejado la buena costumbre de orar con tu familia? ¿Has dejado la buena costumbre de adorar con tu familia? ¿Será que ya ni siquiera oras por los alimentos? Pablo, pero en la Biblia no dice que hay que orar por los alimentos. No, pero Jesús agradecía cuando multiplicaba los panes y los peces. Entonces, busca pretextos para orar, busca pretextos para entablar una conversación con nuestro Padre. Recuérdate que si tu casa es casa de salvación, es casa de bendición. Entonces tu casa tiene que ser un imán para poder traer todas las añadiduras que el Padre tiene para tu vida. Pero si tú no pones de tu parte, en la parte de la adoración, en la parte de salvación, en la parte de entender el gozo y en la parte de oración, va a ser muy difícil que tu casa se vaya para arriba. Entonces, hablo de la casa, pero la casa misma lo puedes aplicar a tu negocio, lo puedes aplicar a tu persona, lo puedes aplicar a tu relación en pareja, lo puedes aplicar a tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, incluso con tus amigos. Esto es aplicable a todo ámbito de una persona. El punto es lograr entender que cuando Jesús entra a una casa, se vuelve esa casa un imán de bendición. Pero tú tienes que hacer que ese imán de bendición se quede permanentemente ahí. Entonces, ya entró Jesús a tu casa, gloria al Padre. Ok, ¿qué vas a hacer ahora en adelante? Haz un plan de acción, y el plan de acción que tiene que llevar adoración, tiene que llevar la parte de la oración y tiene que llevar la parte de poder entender el gozo y poder dejar entrar a Jesús en tu casa. Entonces, yo quisiera orar por ti el día de hoy, para que tú el día de hoy, si estabas pasando por una circunstancia difícil y tal vez en estos tiempos de fechas navideñas y de fin de año o de año nuevo, tal vez te cuesta porque pasó algo feo en tu familia o simplemente te resulte muy bonitas estas fechas, sin importar el momento que estés pasando, tú le des prioridad a nuestro Padre. Y quisiera orar por ti para que ese espíritu de salvación, para que ese espíritu de oración, para que ese espíritu de adoración y el espíritu del gozo entre a ti y entre a tu casa y permanezca para siempre ahí contigo. Entonces yo quisiera que cerraras tus ojos, yo quisiera que ahí unieras a tu familia y quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús,
el día de hoy, con la autoridad que tú nos has dado, apostólica, profética, pastoral, con la autoridad de tu Espíritu Santo, te damos la gloria y te pido, Padre, que cada persona que esté viendo este video, esta transmisión, sea tocada por tu presencia, sea invadida de tu presencia en este momento, y que así como entró la salvación de Jesús ya a su casa, pueda entrar la adoración y pueda entrar la oración, y con ella pueda entrar el gozo, Padre Santo. Yo te pido que cambies los lamentos en baile, que cambies las tristezas en alegría, y que todo lo que no había dado fruto el día de hoy sea cambiado, para que nosotros podamos entender y podamos ver nuevamente tu gloria, pero que nosotros podamos aplicar y que podamos hacer vida, que podamos hacer realidad lo que tú nos estás pidiendo según el libro de Isaías. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todas las familias de Rey de Reyes, bendigo a cualquier persona que nos esté viendo, y te pido que nos invadas de tu presencia y tu espíritu para que podamos ser casas de salvación. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te lo pedimos por favor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que sin más, amado, recuérdate, abre las puertas de tu casa a la salvación de Jesús. Vuelve tu casa una casa de adoración, vuelve tu casa una casa de gozo, y vuelve tu casa una casa de oración. Si tú tienes esas tres cosas, obviamente que se desprenden de la salvación, tu casa va a ser un imán completo de bendiciones y añadiduras. Así que sin más, te deseo una feliz noche o un feliz día, depende en qué momento estés viendo esto, y recuérdate que el Padre siempre está contigo. Él nunca se olvida de ti, Él nunca te va a abandonar, y en cualquier momento que tú estés pasando, espero que esta palabra sea de edificación para ti. Sea toda la gloria al Padre, amados. Feliz noche, un abrazo desde Guatemala, en Centroamérica, para todas las naciones, como le decía mi papá. Bendiciones, gloria al Padre.